Buenos días con todos, chicos, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren predispuestos para una nueva semana más. Eh, Simplemente quiero motivarles a que se mantengan en este ritmo para cuando nos volvamos a reunir, volver a tener ese contacto entre tanto docentes como el cuerpo de alumnos. Sin más, vamos a comenzar. Entonces, para la clase de hoy vamos a hablar acerca de los diferentes procesos revolucionarios que han existido a lo largo de la historia. Y para este caso tenemos que hablar de 3 procesos revolucionarios que fueron muy importantes, dentro de los cuales podemos topar la independencia de los Estados Unidos, que sería el primero, el segundo que sería la Revolución Francesa y el tercero que sería la Revolución de Inglaterra o la Revolución Inglesa, como suele conocerse también. Entonces, al hablar de la independencia americana, que sería ¿qué? La revolución a la interna de América, hacemos referencia a la independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como podemos observar en el mapa, se encontraba formado por alrededor de 13 colonias, las cuales, a comienzos del siglo XVII, decidieron entrar en razón, podríamos decirlo, y se lanzaron a la independencia en busca de nuevas formas o una nueva reproducción de sus ideales. Dentro de las 13 colonias que tenemos podemos encontrar a Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia. Dentro de esas 13 colonias donde estaban los colonos ingleses que vinieron en la conquista. Ahora bien, la independencia de Estados Unidos, ¿por qué se da? Tiene necesidades de una autonomía económica, política y social. ¿Pero de quiénes? De las 13 colonias, de los colonos que vivían en esta zona. Ahora bien, se centra también por un exceso de imposición de pagos que ha llegado a existir por parte de la corona. Y todos estos impuestos de los cuales hablamos son que se dispuso que las propias colonias deberían pagar los gastos que ocasione el ejército inglés. Entonces, hacemos la analogía de que en esta zona se encuentra América. Y por esta parte de aquí del mapa está Reino Unido. Para acá se encontraría Europa, la península de España, Portugal, etc. Entonces, ellos al tener su colonia en esta zona, ¿qué es lo que buscaban? Que los que vivían aquí paguen los gastos militares que ellos les imponían. Entonces, era una suerte de yo soy tu jefe, entre comillas, por ende tú vas a pagar a los que yo llevo para que te mantengan como alguien sumiso. Entonces, prácticamente estás pagando para que te sometan, cosa que en perspectiva de los colonos fue algo que les molestó y que simplemente no iban a acatar. También tenemos que el impuesto que se creó alrededor del papel timbrado o el papel sellado, el cual se utilizaba tanto para las cartas, las misivas que se realizaban en la zona. Y el toque final o la estocada final fue el impuesto del té. El té, como tenemos de conocimiento actual,
es de gran tradición británica, donde hay una hora específica en donde las personas se reúnen a tomar té. Ahora bien, este impuesto del té se creó para que las personas que viven en estas 13 colonias paguen este impuesto, a pesar de que básicamente mantenían la tradición de la colonia. Y este impuesto que tenía una gran carga monetaria sobre las colonias. Entonces, se generaron protestas unánimes en torno a las problemáticas que se iban generando. Sumado a esto, se dio el primer Congreso de Filadelfia de 1774, el cual tenía personajes célebres, como lo son Washington, Adams, que fueron de los primeros, se podría decir, intelectuales, que empezaron a tener esta idea de ¿y por qué no separarnos del colonizador? ¿Por qué no liberarnos del mismo? Después, posterior a esto, se da el segundo Congreso Continental. Estos dos congresos tienen la misma connotación, Congreso Continental, pero se realizan en fechas totalmente diferentes. En este congreso, como lo podemos observar aquí, en este congreso de 1774, se empiezan a generar las ideas, pero para este segundo Congreso Continental ya se forman las milicias militares, las cuales se van a encontrar a cargo del comandante supremo George Washington, mismo que después fue el primer presidente de los Estados Unidos. Entonces, para el 4 de julio de 1776 se da la suscripción del Acta de Proclamación de la Independencia de los Estados Unidos. Y dentro de esto podemos observar que existieron varias acciones militares en torno a esto. ¿De la mano de quién? De George Washington. Entonces, tenemos tres muy importantes. La primera es la de Boston, que se da en la frontera con Canadá, exactamente en esta zona, justo en la zona de aquí, justo aquí. Se da en la frontera con Canadá. ¿Qué sería la de Boston? En 1776, la cual fue favorable para los colonos. Posteriormente se da la Batalla de Saratoga de 1777, que constituyó el primer triunfo importante sobre los ingleses. Este triunfo fue el primero que enmarcó una posible visión a la salida que se podría llegar a ejecutar. Y finalmente se da la Batalla de Yorktown de 1781, que se libra con la ayuda francesa, que significó otra victoria para los insurrectos coloniales y selló la independencia norteamericana. Esta batalla fue totalmente clave, ya que sin esta no se hubiese podido generar la emancipación de los ingleses, de la corona inglesa. Finalmente se da el reconocimiento de Inglaterra por medio del Tratado de Versalles, que se suscribió en 1783, en donde se da el reconocimiento de la independencia, que como pudimos observar previamente, se da con el apoyo de Francia en la batalla de Yorktown y en suma de esto España, que estas dos eran igual potencias europeas que querían que Inglaterra decaiga porque era un gran competidor europeo. Ahora, después de haber hecho un análisis a la revolución, bueno, más que revolución, como les mencioné, a la independencia de Estados Unidos, es necesario también hacer un reconocimiento a la revolución inglesa, la cual se da en el periodo de 1642 a 1689. Y dentro de estas se enmarcan distintos enfrentamientos entre la monarquía y el parlamento.
Toda esta disputa que se genera es ¿por qué? Por el deseo de Carlos I, que él era parte de la monarquía, era el rey, el monarca de esta zona. ¿Y qué buscaba él? Dos vías: reestructurar la Iglesia Católica a través de todo el Reino Unido, obligar e imponer, y la segunda vía, esta es la primera vía, la segunda vía, que es imponer en Inglaterra un absolutismo monárquico, sin guardarle respeto a las autoridades que integran el Parlamento. Eso quiere decir que bajo la división de poderes que existía entre la monarquía y el Parlamento, el rey, que era el monarca sobre el Parlamento, quería someter al Parlamento, haciendo de que esta forma no le guardaría ningún respeto a esta entidad. Bueno, y también podemos observar que se llega a instaurar la mancomunidad de Inglaterra. Esto ya ocurre en la parte final de la Revolución Inglesa. Entonces, continuando con las causas, podemos observar que se da la ejecución del rey Carlos I y el destierro de su heredero al trono, Carlos II, logrando buscar esa reducción de poder que tenía tan emergente la monarquía. Y con esto se da se da un inicio a un sistema republicano, ya no un sistema tan monárquico como el que existía, sino por medio de este sistema republicano se puede ver o se puede observar más una conversación, un quiebre de disputa y una forma en la que van cediendo poco a poco para lograr que el poder ya no solo sea de la gran divinidad que representaba el monarca. Entonces, dentro del desarrollo de esta guerra podemos ver que se da el cierre del Parlamento por la falta de apoyo económico. ¿A qué nos referimos con esto? La monarquía quería expandir sus territorios, entonces iba a implementar una batalla, como podemos observar aquí, pero para eso necesitaba el apoyo económico del Parlamento, y el Parlamento simplemente se le negó eso, lo cual generó años de conflicto, haciendo que el rey quede fuera y que la figura del inglés Oliver Cromwell suba y emerja para que este paso a este sistema republicano tenga una mayor facilidad. Bueno, eso ha sido en un resumen muy breve, tanto de la Revolución Inglesa como de la independencia de Estados Unidos. Entonces, después de haber analizado todo esto, aquí va a quedar su deber. ¿Y en qué consiste el deber? Van a tener que realizar una pequeña consulta de qué es una revolución, buscar qué es, cuáles son sus características, cuáles son las características de la independencia de Estados Unidos, a qué queremos hacer referencia con esto. Esta sería la primera. La segunda pregunta. La tercera, describir las principales acciones militares de la independencia de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las acciones militares que tomaron, que vimos durante esta clase, durante esta sesión? ¿Recuerdan que les mencioné la mancomunidad de Inglaterra o la mancomunidad de naciones? Tienen que buscarla. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué se forma? Y finalmente, investigar las causas, consecuencias y los principales actores de la Revolución Inglesa. Es en una síntesis de las tres principales procesos revolucionarios que vamos a ver. La siguiente clase veremos del proceso francés, para poder tener una visión amplia y después hacer una correlación entre cada uno de estos. Sin más de mi parte,
queda poder desearles una cuarentena medianamente tranquila. Espero que puedan mantener la calma en sus hogares y que simplemente quédense en casa, crean las noticias solo de los medios oficiales. Sin más, les deseo una buena mañana, tarde o noche desde como estén escuchando, y espero que nos podamos ver próximamente en las aulas de clase. No olviden que la información pueden chequearla en los libros, en internet para realizar este deber. Muchas gracias a todos, chicos, y espero que nos pudiéramos ver pronto. Cualquier duda me comunican sin ningún problema.